El primer que us volia preguntar és a vosaltres l'esport què us aporta? Bueno, des de fa molts anys. De petit no me agradaba, ¿eh? De petit no. Pero No us agradava de petit? no, estaba en el colegio. He cambiado de DGB hasta Sarrenola, fuera de Macho. Y ahí ya me gustaba molt. Luego cuando ya ganaba y todo eso, luego en Puerta dice uno a Bélgica y otro a Estados Unidos. Això va ser el 87. Sí. Dice Estados Unidos, al viatge, el primer campeonato fuera internacional. Estats Units va ser tu. Sí. Y yo I tu a Bèlgica. ¿Y qué tercer? I com va anar allà? Tercer, ¿qué dices? Yo quedé segundo, fue el atletismo. Tu segon a atletisme i tu tercer a natació. Sí. I va ser una experiència allà, a partir d'allà us va marcar. Sí, i va marcar molt bé, i va continuar i tot això. I després quan el club m'ha federat, aún más. Después, Des de quan esteu fora? Sí, en març de 2008. 2008. 2008. Sí. Ara fa ja 7 anys. Sí. Teu temps. Sí. El primer campeonato de España en Murcia. Luego Mallorca. De Mallorca a Sevilla. De Sevilla a Villanova y después Calella. Uns quants, eh? Sí. I què tal? Quants entrenos feu vosaltres al dia? 4 días a la semana de entreno. Bueno, 3 días. Dimecres y divendres, ¿no? Y los caps de semana, nos canta. A córrer hasta el Besós. Des de Sabadell Hasta fins a Barcelona? Sí, a la PH. Ostres, Sí, es que estamos és una estona, eh? ya, porque estamos entrenando porque nos quieren puntear para la maratón. Y para la mitja marató. Ya estoy apuntado, pero así ya cojo experiencia. Sí, ja... Sí. La següent marató, que és el febrer del 2016. No, de es Barcelona. en març. Al març. El febrer és la mitja. Sí. Vale, serà la vostra primera marató. Sí, quiero hacerlo. I com ho veieu, això? Yo me pasa que explicar es de Cocu, El Cocu, tranquilo, que no pasa nada. Que oye, que tu hermano está en primer, yo, tú, es igual, me da igual. Dice que el kilómetro 35 es el mur. es así. Parece que cuando hice la cursa de bomberos o la mitja maratón, lo estudian los kilómetros que hay. Sí, estoy. Está marcado. Está marcado el 35, y estoy así bien. Sí. Y cuando haga la mitja de Barcelona, la mitja, porque abans, després Olímpic no hacía mitjas de Barcelona, solo hacía atletismo y natación. Y va avançar les activitats, hòstia, guapo. I això pues, te motiva, això te llena i tot això. Sí. Us piqueu molt entre vosaltres a les curses? O què? No, porque yo tiro más en corre y es de natación. Natació, jo. Llavors, però feu... O sigui, tu també fas natació? Sí. Feu tots? Sí, pero por eso, cuando hagamos, por ejemplo, el triatlón, él corre y yo natació. Y un xicot va en bici. Això està molt bé. Cadascú. Sí. Somos 8 equips de triatló. Molt bé. Què preferiu fer? Proves de Special Olympics, o sigui, específiques, o proves com la marató, una cursa? No, todo en general. No, todo en general. Yo somos todo general, ¿eh? No somos todo general. Soy Special Olympics, que sea del club, todo general. El que sigui. Sí. No, aquí no escribí nada. Aquí no es ninguna discriminación. La discriminación fuera. Ya es todo. Ya es todo. Hemos estado también haciendo el Ramón Llull, haciendo conferencias. Sí. Y todo eso, pues eso está escrito en la Carta Magna. De la 1. Correcte. Y otra cosa, los entrenadores de Special Olympics, bueno, yo conozco, estuve en Mallorca, y algunos eran entrenadores. Bueno, entrenadores en Barcelona o cualquier sitio, y ahora llevan chavales de discapacidad. Sí, porque antes eran waterpolistas, nadadores, y ahora tengo yo. Y le pregunté, oye, ¿por qué llevan estos chavales así? Y dice, es que me hacen más caso estos que los otros. Això segur. Sí. Porque lo otro, o te insulta el árbitro, y entonces yo dice, basta, y me quedo con estos. Sí. No tiene ninguna discriminación. No, dice, prefiero estos.
Y en Tarrasa igual, en Tarrasa hay una chica que es waterpolista y lleva también chavales. Sí, pero lo que no entiendo, es que el Sabadell, eso se va a quedar fa 8 anys. En Terrassa i en Barcelona, Llevan 34 años. 34 anys, 34 anys d'això, l'esport adaptat, i aquí no lo tenia. I això és una discriminació però total. Sí, un club, ¿cómo puede ser? Yo soy el Ernest, ¿cómo puede ser eso? El Ernest, ¿conoce el Ernest? Ernest, ¿cómo puede ser eso? Es la política. Yo sé explicar, es la política y la puta burocracia. Y ahora, cuando va a quedar en la estación adaptada, joder, tú. Pero sí, pero demasiado tarde. Porque ya en Barcelona como en Terrassa ya tenían. Sí. Y en Madrid también ya. Madrid. Bueno, ahora lo importante es que ya... Sí, y todo el deporte, todo el deporte se està quedant. I l'expressió olímpica també s'està quedant moltes activitats, curses, la maquinista que sí, aquí a l'auto, lo de l'escola, gravar, tot molt bé. Barcelona, todo. Noteu que cada cop hi ha més gent Sí. Hostia, la gente, y los gente, hostia, nos animan, los apoyan, hostia, guau, se vuelca. I això en què creieu que pot ajudar? Que tingui una... Bueno, ayudo, pues mira, el chaval que iban con cadera de roda y hostia, y lo apoya, hostia, ve. Hay una que está en el car. En el car. Y hostia, eso aporta, tú. No se queda ahí, hostia, ya soy disminuido y ya está. Coño, pues. Pues en el car, porque va a entrar en el car porque va a escribir al ministro del Sport. Y dice que es una discriminación y encima me va a mandar una carta y cuando va a entrar en el car se va a enseñar la carta. Hostia, es verdad. Yo puedo entrar. Sí, y el consejo de... Porque además en el car no lo dejaban això, No. Això en el car no. Ahora mira. Y también los oficiales del Consejo Superior de Deportes también. Cuando hay un... también, por ejemplo, en Mallorca estuvieron apoyados la Policía Nacional, el Consejo del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, el Consejo del Sport Deportivo, todo. Se va a volcar. Todo. Mallorca, como en Sevilla, como en... Bueno, en Sevilla era esférico, con esto me da igual, yo estaba ahí. Passada. Home, això és un gran què. Llavors, creieu que una persona que, per exemple, algú que pugui tenir un accident o alguna cosa, l'esport pot ser una... Sí, bona porque hay gente que ha tenido un accidente de moto o esto y están ahí. Dice, hostia, tiene un accidente de coche, yo no puedo hacer esquí, no puedo montar caballo. ¿Qué puedo montar caballo? Sí, y también hay chavales... Hay chavales que están esquiando con un esquí. Y especialmente también hacen Hacen eso, esquí y todo. Es un esquí especial, adaptat a això. Sí. Vosaltres feu algun esport més, a part de nedar i... ¿De corra? Bueno, hemos hecho rafting. Rafting, esquí, todo això. Y también Bueno, está conta, con unos amigos aquí del club, hostia, guapo, sí. Sí. És un gran què. Sí. Quines aficions teniu a part de l'esport? El GI también. Y una mica. Sí, novelas. Sí. Hacer maquetas también, Relacionar con la gente, hacer excursión. Mira, además voy a hacer una apuntarme con el colegio de abogados, una caminata. Nocturna. Cada any. Desde el colegio Borgat hasta Montserrat. Cada any. Cada any. Sí, però abans eren 50, ara són 18, 10. La gent no passa que... És que molt abandonos. Sí. Un altre dia va una xucha. Hostia, no puc... La Marta, porque dice, hostia, los paredes, porque cada año estaba por los paredes, y luego al final no podía. Hostia, una lluvia, Bueno, siento, no pasa nada, otro día, pero... Pero tienes que entrenarte a això. Sí, home. Aunque sea un cos d'estiu així, però l'important és el futbol. Cada dia Sí. Vosaltres heu fet la de 50... Sí, No, cada año. Cap problema. Ningún problema. El año pasado hice en 10 horas, de los dos, los primeros. Y luego cuando venía allí, venga, y no podía, baixava, venga. D'objectius esportius, m'heu comentat que teniu la marató, teniu algun... Objetivo, mira, mi objetivo no es decir, hostia, vamos a ir a los Juegos Olímpicos. No, yo es
està motivat, està content y això te llena. Porque digo que hay una sede de los Jocs Olímpicos, no sé. Mira, en juliol ha ido una sede guapísima. Uno en Los Ángeles y otro en... Ha estado el año pasado en Amberes, en el campeonato de Special Olympics de natación. Y este año son en Los Ángeles, handball y hockey. Y hostia, lástima. Pero bueno, no pasa nada, estamos ahí. Hostia, estamos entrenando para si acaso. Sí, lo primero, a mí me han dicho que hay una sede de los Jocs Olímpicos, no sé. No sé, aquí o afuera. Y el gerente de Special Olympics, o de hacer, se llama Manel Ferran. Lo voy a apuntar si quiero. Sí. Fue el entrenador y ahora el gerente. Sí, hòstia. Sí, hòstia. I quina és la clau que trobeu vosaltres per motivar-vos i cada dia tenir ganes de venir a entrenar? Esto porque, mira, yo cuando voy al club, hostia, me desmotiva, ¿no? Hostia, vamos a hacer esto y luego te llaman al Special Olympics o de hacer, Miguel Ángel, vamos a hacer esto. Oye, a tu cat, cuando estoy en mis días, mira. A las 3 de la tarde, siempre. Hostia, Miguel Ángel, ¿qué tal, Miguel Ángel? Que sí, vale, vamos a esto, vamos a otro. Sí, Miguel Ángel, ahora mismo a esto. Vamos a hacer una conferencia, vamos a Ramón Llull a la conferencia. Si no, vamos a una cursa, vamos a hacer esto. Vamos a hacer otra conferencia. Esto te llena. Va a subir el subidor, ¿sabes? Y va así. ¡Hostia! Sí. Hi ha una dita a Sabadell que diu que tu no ets a Sabadell si no coneixes els pelats. Sí. I és cert que jo, quan us anava a entrevistar a vosaltres, vaig parlar amb els meus amics, jo soc d'aquí a Sabadell, els meus amics, la meva família, amb tothom, tothom, evidentment, us avis o entrenar o pel carrer. Com ho porteu, això de que tothom... No sé. Mira, y Sabañón las conocí, porque mira, cuando estás metido, te involucras en el sport. En el sport, pues. Oye, mira, unas fotos. Oye, una foto así, contra las cursas. Oye, ponía una cursa, antes de eso, una entrevista. El año pasado estaba en la Garmin, el diablo, y había unos chicos de la Universidad de Girona. Oye, voy a hacer una Universidad de Girona, voy a hacer un treball. Eso sí, venga. Entonces, ¿qué pasa? Sí. El otro día me acuerdo que estaba el dilluns y estaba trabajando. ¡Ah, te he visto en la revista de Spotlight! ¡Hostia, sale en la revista de Spotlight! En el día Sabadell, en la revista no sé qué. Spotlight y otras revistas, y también Punt-Avui. También hicieron entrevistas. Sí, todo eso. Todo tenía así, de diario, de revista, de cortes. Son famosos. Bueno, no como a mí en el monte, pero bueno, he estado con ella en el monte y he hablado con ella y todo. Parleu amb els esportistes? Sí. Ara hem vist que us ha agradat el José Motos, que és el porter del waterpolo del Sabadell. Sí. Y Miki Oka también. Cuando estoy en el campeonato, por ejemplo, de España o de Europa, en natación de waterpolo, cuando estoy en el palco, viene el Miki Oka, viene el Gaby, viene el... Todos. Gaby Rodríguez. ¿Qué más yo Un montón de llenos. Iñaki Aguilar. Y Jen, el presidente del Mediterráneo, no sé qué, todo. De la Real Federación Española de Natación, el presidente, el vicepresidente del club, todo això. Això és important. Sí. Bueno, us anirem deixant, que ara teniu entrenament. No passa res, hasta las 7. Quin entrenament teniu avui? Bueno, lo que diga la entrenadora. Sí, ella té un blog. Venga, això. Vosaltres no ho sabeu. No, és sorpresa. Sí, dice, venga, ahora aletas, ahora con el pumpo, ahora con la... Pasa, el otro día me quejo del entreno. Se hace cur, en una hora se hace cur, debe ser más. ¿Cómo os ves de una hora? Sí, porque, a ver, pues se hace cur, hostia, yo quiero más, tío, yo quiero más. Sí, porque, tío, que me guste, me agrada y te va gustando el gusto. Hasta la 0 convence, pero bueno. Hasta la 7 avui, no? Sí, siempre, pero no sé, y que estoy corriendo también se pasa la hora.
Vosaltres per matí treballeu al riu Ripoll? Sí. Amb la conservació de... Evidentment. ¿Qué feu exactament? Bueno, desbrozando... Ahora estoy buscando los caminos para hacer la cursa de nocturna. Bueno, también es importante incendios. Incendios también. Pasa que está prohibido llevar las máquinas de buceadora, pero igual hay que llevarlas. Porque eso se puede calentar. No yo controlado. Sí, pero no tan... Bueno, estamos en la orilla del Ripoll, de Brosà, y conservan todo. Y ya estamos haciendo también. Ahora, esta mañana, al matí hemos estado ya dibujando para los caminos, para la nocturna, la del río. Pero también es que importante los caminos, se comen la hierba, se va a comer. Pero nada, estos días, en 15 días, otra vez se crece. No us entren ganes de començar a córrer perquè el Ripoll és un dels llocs... Sí, efectivamente, ahí está el problema. Está el Bianchar, está el Mayoral. El otro día estaba el casa, el hermano, estaba, no sé, limpiando en la orilla. ¡Pelá, deja eso! Y me entra la bamba. Hostia, ya a la 1 de la tarde, hostia. Te pegas subidaco y venga aquí, vamos ya, vámonos. Un cop ho heu fet o què? Algun cop ho heu fet? No, pues estoy trabajando. Hostia, pero digo, joder, Satanás, y digo, a correr, hostia. Y son gent també del cercle sabadellense, també ens conocen, de tot. I algun cop, suposo que confondre-us us haurà confós algú, perquè sou molt semblants. Sí. Heu tingut alguna història curiosa de que a una competició us hagin confós? Sí, digo, hostia, pero no antes tú. No, que tengo dorsal, hostia, verdad, es un gemelo, hostia, verdad, porque los dorsales te hacen así, que no, que yo llegué a darte el regalo, que no, oye, que señora, que no, no sé el número igual, no, es diferente. A ver, bueno, hostia, bueno. Sí. Yo te he visto hoy. Pero también tienen varios premios de conocimiento. Sí. Uno con el Bustos, el 2010, con el Special Olympic, fue el año pasado. Y este fue en el Consejo de Honor. Sí. 3 premios. Sí. De conocimiento. I que segueixen. Sí, y mira, nos agradan, y estoy aquí, estoy allá.